Mi pastor, Dios lo bendiga. Amén, gracias, hermano Carlos. Dios les bendiga. Un saludo muy cordial para todos en esta noche. Invitarlos a abrir su Biblia en Mateo capítulo 13. Evangelio según Mateo, el capítulo 13. Vamos a leer unos versos. Mateo 13, desde el versículo 24 vamos a leer hasta el versículo 30. Vamos a leer 6 versículos. Mateo 13 del 24 al 30. Un saludo también a los que nos ven a través de las redes sociales. Qué grato es poder estar en la presencia de Dios, recordándole a toda la iglesia que mañana tendremos ayuno dirigido por el comité de oración, así que dispóngase a estar en este lugar buscando la presencia de Dios. Digamos que decimos siempre que el ayuno comienza desde las 8 de la mañana, pero si usted desea estar antes, desde antes se le puede abrir la puerta. Mateo capítulo 13, desde el versículo 24, vamos a leer de manera alternada. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Pueden sentarse, por favor? Alguien mencionaba que a la Biblia se le puede llamar con toda propiedad el libro que trata sobre la venida del reino de Dios. Ese es el gran tema que encontramos en las páginas de las Escrituras de principio a fin. La obra de Dios a través de la historia para que el paraíso perdido por la entrada del pecado allá en el Génesis venga a ser ahora el paraíso recobrado. Ahora, lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando hablamos del reino de Dios, no debemos asociarlo primariamente con un territorio o lugar geográfico, sino con el gobierno de Dios sobre todas las cosas creadas, con el ejercicio de su poder y autoridad como rey sobre su reino. Quiero repetirle eso. Cuando hablamos del reino de Dios, primariamente no estamos hablando de un lugar geográfico o de un territorio, sino que cuando hablamos del reino de Dios, de lo que hablamos es del gobierno de Dios sobre todas las cosas creadas. Y es por esa razón que la Biblia habla de los creyentes como ciudadanos que ya pertenecen a ese reino y a la vez disfrutan de sus beneficios. Así que uno puede decir que un creyente, usted y yo, es alguien que por el poder de Dios ha venido voluntariamente a sujetarse al gobierno de Dios y por lo tanto pertenece al reino de Dios sin importar el territorio donde viva. Es decir, yo puedo pertenecer al reino de Dios viviendo en Bogotá o viviendo en Madagascar. Pablo, en la carta a la iglesia en Colosas, en el capítulo 1, en el versículo 13, escuche lo que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De manera que cuando hablamos del reino de Dios, nosotros debemos decir que el reino de Dios es una realidad presente
que nosotros los cristianos ya disfrutamos en el aquí y en el ahora, pero sin embargo, en el Nuevo Testamento se nos habla del reino de Dios como algo de lo cual también participaremos en el futuro. Fíjese que, por ejemplo, Gálatas, el capítulo 5, el versículo 21, Pablo advierte y dice lo siguiente: los que practican tales cosas, y a lo que se está refiriendo es a las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Y en Corintios, en la primera carta, el capítulo 6, el versículo 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, que de alguna manera nosotros estamos en el reino de Dios, pero también esperamos la consumación de ese reino de Dios. Es decir, que nosotros en el presente ya vivimos en el reino de Dios, pero cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que esta realidad de vivir en el reino de Dios, que ya ha sido inaugurado, pues debemos concluir que aún no se ha consumado. Entonces nosotros vivimos como en una tensión entre ese reino de Dios en el cual ya vivimos, pero en ese reino de Dios en el cual vamos a disfrutar de la misma presencia de ese Dios que reina, así suene redundante, en ese reino. En la conocida parábola del trigo y de la cizaña, en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, el Señor Jesucristo instruye a sus discípulos al respecto de esa realidad. Y en este capítulo encontramos una serie de parábolas a través de las cuales el Señor nos revela algunos misterios acerca del reino de los cielos. Si usted lee el versículo 10 y el 11 dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, nosotros que no hablamos el español de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, nosotros diríamos hoy: porque a ustedes, a los discípulos, les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Las parábolas de Mateo 13 giran en torno a este asunto, al asunto del reino de los cielos. Pero la parábola del trigo y la cizaña uno podría decir que es una de las más ricas en contenido. Y yo quisiera entonces que habláramos en esta noche acerca de esta parábola. La parábola del trigo y la cizaña es una parábola que desde que yo tengo memoria se ha utilizado de alguna manera para hablar en relación con la iglesia. Y entonces hay quienes cuando se acercan al texto dicen: oiga, parece que esta parábola tiene un problema. Y el problema es que su enseñanza parece ser tan simple, sin complicaciones ni complejidades, que algunas veces nosotros somos los que la complicamos. Pero la enseñanza básica de esta parábola es que los justos y los injustos debemos cohabitar en este mundo hasta el día del juicio, como el mismo Señor Jesucristo lo interpreta. Cuando leemos el versículo 37 y 38 del mismo texto dice: respondiendo él, Jesús, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Observe usted entonces cómo el campo del que nos habla la parábola del trigo y la cizaña no es la iglesia, es el mundo. Y aunque muchos erróneamente lo han interpretado así, el mismo texto nos arroja luz para entender la parábola. Entonces, si no es la iglesia, ¿cuál es la enseñanza que Cristo imparte a sus discípulos y quiere transmitirnos a nosotros?
Y es que en este campo del mundo cohabitan, o sea, habitan como iguales. Entonces, ¿quiénes? El trigo de Dios y la cizaña del malo, los justos y los injustos. Eso es todo. Y ahí podríamos ya terminar. Pero es ahí donde radica el problema. El Señor está revelando a sus discípulos los misterios del reino de los cielos. Y uno se plantea, bueno, ¿y cuál es el misterio de esta parábola? Pues bueno, cuando uno utiliza el término o la palabra misterio en las escrituras, es para señalar algo que no podría ser conocido a menos que Dios mismo lo revele. ¿Sí? O sea, uno habla de misterios en la Biblia a cosas que, a no ser que Dios a través de su revelación nos permita a nosotros conocerlos. Por eso el Señor dijo a sus discípulos en el versículo 11 que estas enseñanzas no eran para el mundo, sino únicamente para aquellos a quienes Dios quiera revelarse. Y uno se preguntaría, Pastor Darwin, ¿pero acaso la gente en el mundo desconoce que hay una mezcla entre gente justa y gente injusta? ¿Acaso se requiere ser un cristiano pentecostal para darse cuenta que en el mundo hay gente mala y hay gente buena? Entonces uno diría, ¿por qué el Señor utiliza la palabra misterio para referirse a esto? Entonces lo primero que vamos a ver es como un trasfondo de lo que el Señor les dice a ellos. Y una clave para descubrir el trasfondo de esta parábola la encontramos en la predicación de Juan el Bautista a orillas del río Jordán a inicios de su ministerio. Mateo capítulo 3, el versículo 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos. Nuevamente esa atención, ¿no? El reino de los cielos en el plano real del ya del presente. Y dice que la predicación de Juan el Bautista giraba en torno a la llegada del reino de los cielos, cuya instauración de parte del mismo Jesús pues traería como consecuencia una transformación del mundo como se conocía hasta el momento. Fíjese el capítulo 3, el versículo 7 al 11, un texto que el hermano Carlos repite mucho para sentar una posición. Y dice: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista está anunciando la llegada del reino de Dios y las consecuencias que vendrían sobre la tierra cuando ese reino fuese establecido. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues que los justos serían bendecidos con la vida eterna, pero los malos serían cortados para siempre. Mire lo que dice el texto: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, dice Juan, lista para cortar todo árbol que no da buen fruto. ¿Y qué hace el Mesías? El Mesías viene con un aventador en su mano para separar la paja del trigo. El trigo será guardado en el granero, mientras que la paja se quemará. Y la primera pregunta es: ¿cuándo ocurrirá esto? Cuando venga el reino de Dios. Unos meses después
de esta escena que nos describe Mateo, el mismo Señor Jesucristo enseñaría claramente que ese reino había quedado inaugurado con el inicio de su ministerio. Habiéndole los fariseos acusado a Jesús de sacar fuera demonios por el poder de Belcebú, que era una completa contradicción, Belcebú, el príncipe de los demonios, pues el Señor les dice en Mateo 12:25, dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, fíjese lo que dice al final: ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El hecho de que el Señor echara fuera demonios por el poder del Espíritu de Dios era una prueba de que con su ministerio había quedado inaugurado el reino de Dios, lo que yo le decía del aquí y el ahora del reino de Dios. Pero aquí es precisamente donde la enseñanza de Jesús no parece encajar con la de Juan el Bautista, debido a que Juan el Bautista contemplaba el reino de Dios desde la perspectiva de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y él cómo lo interpretaba? Pues como un evento que sería inaugurado con la llegada del Mesías y que traería inmediatamente la bendición final de los justos y el castigo de los injustos, sin ningún espacio de tiempo entre la llegada del reino y su desenlace. Que usted recordará cómo cuando el Señor les abre el entendimiento a los apóstoles en relación con las Escrituras, cambia por completo esa perspectiva que tenían ellos de que el gobierno o el reino de Dios era más un tema político, y por eso esperaban que Él generara toda una revolución que sacara fuera de todo el Estado de Israel esa opresión romana. Y usted se da cuenta que ellos tienen respuestas que distan un poco del mensaje que el mismo Señor Jesucristo daba, pero era por esa perspectiva de que era inaugurado el reino de Dios y el desenlace a continuación. Así que Juan contemplaba la venida del reino de Dios como dos eventos, uno inmediatamente después del otro. Pero ¿qué sucedió? Pues que el Mesías vino, fue bautizado por el mismo Juan, y nada de lo que éste había anunciado tuvo lugar. Por el contrario, unos meses después Juan fue encarcelado, y Herodes, quien es quien lo manda a la cárcel, porque Juan denuncia su pecado de adulterio, y eso trajo un fuerte conflicto interno en Juan. Digamos que cuando uno intenta interpretar un poco cuando Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús acerca de si era él o esperaban a otro, pues a la luz de esto que le acabo de decir, usted lo puede comprender un poco más. Claro, él ve en Jesús la llegada del reino y el cumplimiento o el desenlace del reino, y luego observa que él, que es justo, está siendo oprimido por este mandatario que está viviendo en adulterio, y por su denuncia lo llevan a la cárcel. Entonces él dice: pero ¿cómo es esto? Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban que cuando viniera el Mesías esto iba a acabar. Yo lo anuncio. Yo cuando lo voy a bautizar veo como una figura de paloma que desciende sobre él, y una voz desde los cielos que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero en vez de ver que los injustos son castigados, yo que soy el justo ahora estoy en la cárcel. Claro, eso confunde a Juan, y es cuando él manda a preguntarle a Jesús: oiga, ¿qué es lo que pasa? Y entonces eso es lo que nos dice Mateo 11, el versículo 2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Porque es que después de bautizar a Cristo y proclamarlo como el Mesías que era, ahora lo vemos lleno de dudas y confusión. ¿Por qué? Porque estaba en prisión y él pensaba que ese era el último lugar donde iba a estar después de la llegada del reino de Dios.
Juan no estaba dudando ni de las escrituras ni de las promesas de Dios, pero estaba confundido y quería que Cristo mismo aclarara su confusión. Los hechos no encajaban en su perspectiva profética. Para aquietar el corazón de Juan, entonces Cristo presenta a sus discípulos las pruebas de su condición de Mesías y les dice en el versículo 4 al 6 de Mateo 11, Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan sabía perfectamente las profecías del Antiguo Testamento y que esas obras que el mismo Jesús le manda a decir que están ocurriendo eran como las marcas que identificarían al Mesías. Ahora bien, muchos de los discípulos de Cristo habían sido previamente discípulos de Juan el Bautista. Por consiguiente, era muy probable que ellos tuvieran la misma confusión de Juan. Y en ese contexto el Señor les revela en Mateo 13 los misterios del reino de Dios. Ese es como el trasfondo de la parábola del trigo y la cizaña. Ellos, Juan, sus discípulos y toda esa nación de Israel que conocía el Antiguo Testamento, esperaban la llegada del reino de Dios y sabían que en ese reino los injustos serían separados de los justos, así como se separa la paja del trigo. El trigo sería guardado en el granero y la paja se quemaría en el fuego. Pero ¿qué sucedió? Pues que el Mesías vino, proclamó la llegada, la inauguración del reino, pero los malos continuaron reinando y persiguiendo a los justos. Incluso su antiguo maestro, Juan el Bautista, estaba en la cárcel por órdenes del rey Herodes. Estos hombres, esos discípulos que también habían sido discípulos de Juan, necesitaban una explicación. Y eso es lo que el Señor les ofrece y de lo que quiero hablar en estos últimos minutos. Para sacarlos de la confusión, Cristo le muestra a sus discípulos que el reino de Dios vendría como en una especie de dos etapas. Primero una siembra y luego una siega. Ciertamente el reino de Dios vendría en su etapa de siega, tal como Juan lo describe en su discurso del capítulo 3 de Mateo, pero esto ocurrirá al final de los tiempos. Entonces el trigo será recogido en el granero y la paja será quemada en el fuego, pero eso sucederá cuando finalice esta era del evangelio con lo que nosotros denominamos la venida de Cristo. Pero mientras tanto, en esta etapa se dejarán crecer juntamente el trigo con la cizaña. He ahí el misterio del reino de los cielos, que en esta etapa de la siembra cohabitan o habitan en el mismo lugar los injustos y los justos. Y el Señor dice: no os sorprendáis de que los injustos estén aquí a pesar de la llegada del reino de Dios y de que continúen haciendo daño a los justos, como ha sucedido con Juan el Bautista. Estos deben, los justos y los injustos, el trigo y la cizaña, deben crecer juntos o permanecer juntos hasta el fin de este tiempo. Entonces vendrá el tiempo de la siega y serán separados para siempre, como se separa el trigo de la cizaña. Y esa es la enseñanza de esta parábola. Que haya buenos y malos en el mundo coexistiendo, eso no es nada extraño. Pero que estén aquí a pesar de que el reino de Dios ya esté instaurado, eso es un misterio. Fíjese que el Señor está mostrando a sus discípulos de alguna manera ese espacio, ese tiempo de separación entre esa llegada del reino y el final del reino.
Cristo vino como un siervo humilde a sembrar la semilla del evangelio del reino. Pero estamos esperando que ese Mesías vuelva otra vez, ya no como un siervo humilde, sino con el esplendor de un monarca y con el aventador en su mano para separar la paja del trigo. Y entonces se cumplirán las palabras del anuncio celestial en Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo que aprendemos y a lo que yo apunto con la comprensión de este texto es que en ocasiones nosotros debemos entender que en el mundo habrá permanente un avance y una influencia del reino de Dios, pero que a la par como crece el reino de Dios, debemos entender que hay un avance y una influencia de la maldad. El Señor lo que nos advierte en esta parábola, en esta era presente, es que en el mundo no estamos solos, que no debe sorprendernos la maldad del mundo, la condición moral, ética, el pecado que pulula en el mundo. No debemos sorprendernos ante la realidad, por ejemplo, recientemente vista en nuestra ciudad, que no sé si usted se percató de algunos cambios en el sistema educativo público de nuestra ciudad, en la que se busca implementar algunas ideologías que son completamente contrarias a la verdad de Dios. Pues lo que dice el texto es: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. El reino de Dios ha experimentado una expansión sorprendente, pero no debe sorprenderle que también el reino de la maldad ha experimentado un crecimiento sorprendente. Y alguien podría pensar: pero pastor, pues en la medida en que crece el reino de Dios, el reino de la maldad debía disminuir. Pero lo que nos enseña el texto es que crecen a la par. Ambos crecerán juntos. Nunca, eso sí téngalo claro, el mal llegará tan alto que haga fracasar o sucumbir a la iglesia. Eso sí no ocurrirá, pero a usted no debe sorprenderle el crecimiento que ha tenido el mal o la presencia del mal en el mundo. Cuando contemplamos el aumento de la maldad en el mundo, el avance de eso que llaman el humanismo, que es poner al hombre en el centro de todo. Yo no estoy en contra, por ejemplo, de la psicología, pero hay aspectos de ella que a veces a mí me sorprenden. Y es que siempre hay alguien culpable de lo que te sucede. Tú no eres el directo culpable de lo que te ocurre. Y la Biblia, en cambio, nos enseña otra cosa: que nadie hay más culpable de lo que te sucede que tú mismo. Y es porque queremos poner al hombre en el centro y decir: oiga, debe ser que algo le ocurrió. Pero es fascinante cuando venimos a Cristo, porque en Cristo las cosas viejas pasaron. Todo lo que te haya ocurrido quedó en el pasado. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y en relación con la iglesia, pensando con ese texto, hay gente que se pregunta: oiga, ¿habrá futuro para la iglesia? ¿Llegará un momento en que ya no quedarán creyentes en el mundo? ¿Acaso llegará un momento en el que el mal se tragará por completo hasta el último vestigio del bien? No. No, hermano, Cristo dijo que ambas cosas crecerían juntas. No importa cuán despiadados, cuán malos, cuán dañinos sean los ataques del diablo sobre la iglesia, el Señor prometió preservarnos, cuidarnos, guardarnos, protegernos
hasta el día de su venida. Me agrada pensar lo que Él ha prometido, y es que Él ha dicho que la iglesia seguirá su marcha victoriosa contra las puertas del Hades, y las puertas del Hades, ni la misma entrada al Hades podrá prevalecer en contra nuestra. Y recuerde que la iglesia no es un edificio, no es un templo. Yo se lo decía el domingo, la iglesia somos usted y yo, piedras vivas que hemos construido este templo del nuevo pacto, lo que significa que cuando hacemos parte del cuerpo de Cristo, que cuando somos la iglesia, sin importar los ataques, las embestidas, el anhelo del mal de querer acabarnos, hermano, nosotros estamos en la mano del buen pastor, y ¿quién nos arrebatará de su mano? Yo lo he repetido, y ese es el secreto del aprendizaje: repetir, repetir y repetir. El problema no está en que el mal quiera atacar. El problema no está que el enemigo quiera venir como río. El problema está en que usted se salga de la protección de la mano poderosa de Dios. Porque si usted está en la mano de Dios, pasará como un embate en medio del mar. Usted sentirá el movimiento de ese mar fuerte. Usted sentirá como la tormenta recia. Pero usted está protegido en la mano del único y verdadero Dios. Hermano, estando en Cristo, hermano, no hemos llegado al cielo, pero estamos en la antesala. Eso es la vida cristiana. Yo no admito una vida cristiana llena de derrota, de sufrimiento, de dolor. Yo admito que el cristiano está expuesto a las mismas condiciones del mundo, pero no es su estado permanente la derrota. El estado permanente del cristiano no es el dolor y el sufrimiento. No, 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 no. Nosotros podemos gozarnos aquí y ahora. ¿Por qué? Porque este Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas. Uy, me parece impresionante, porque el decir que nos ha trasladado no es que nosotros, es que Dios mismo nos tomó del reino de las tinieblas y nos puso ahora en el reino de su amado Hijo. Y eso sucederá mientras esperamos, mientras aguardamos la llegada de ese día en que resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Yo lo que quiero transmitirle a usted en esta noche, a través de la palabra de Dios: la maldad no cesará, el pecado no aminorará, la condición del mundo irá de mal en peor. Pero así como eso crecerá, pues lo que el texto nos afirma es que nosotros también creceremos. Y así como dice el texto de manera poética, nuestra vida es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Su vida debe ir en un crecimiento continuo sin importar lo que ocurre en el mundo. Hermano, no van a haber óptimas condiciones para que usted sea buen cristiano. No es que el mundo va a cambiar para permitirle a usted ser un gran cristiano. Es usted quien, bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la obra perfecta del Espíritu Santo realizada en su vida, todos los días tomará la decisión de seguir viviendo en el reino de Dios y aguardando la esperanza bienaventurada de que un día no muy lejano será maravilloso, como dice el apóstol, porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado,
seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibirle en el aire. Y lo más maravilloso, estaremos para siempre, un absoluto, para siempre con Él. Yo quiero invitarle a que esté en pie y le demos gracias a Dios en esta hora. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, maravilloso Jesús. Te damos gracias, buen Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti encontramos respuesta, Señor, a nuestra necesidad, a nuestra condición. Porque es en ti, Señor, donde hay esperanza, consuelo. Tú eres nuestro Dios y nuestro ayudador, que sin importar cómo las circunstancias del mundo quieran llevarnos contra la pared, nosotros hemos creído y confiamos en un Dios que tiene todo poder para obrar aún en medio de las circunstancias más difíciles, aún en medio de ese pecado que pulula y que quiere acabar con nosotros. Tu gracia, tu amor y tu bondad están presentes todo el tiempo y nos dan, Señor, la fuerza y la capacidad para vencer. Te pido, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares. Guarda nuestro retorno a nuestras casas. Te lo pido, Señor, en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga y les lleve con bien a sus hogares.